A Sí. mí me sale cualquier 19. Es peligroso por lo que Chrome lo ha bloqueado. Me sale. Ya ahorita le No voy a puedo. explicar. Ahorita. Ya, aquí por ejemplo, me dice que mi máquina, mi computadora, tiene una arquitectura de 64 bits. ¿Lo ven acá? Entonces, ¿cuál instalador yo me tengo que descargar? ¿El de 32 o el de 64 bits? 64. De 64. ¿Por qué? Porque mi máquina es de 64. Si usted se fija en su máquina y su máquina es de 32 bits, entonces tienes que descargarte el instalador de 32 bits, ¿ya? Una vez que lo descargas y después darle doble clic y instalarlo, no hay más, ¿no? Una vez instalado, ¿para qué necesitamos este otro, que es el activador? Este es el activador. Este es un programa ejecutable para que tu Office no se bloquee de aquí a un tiempo. En realidad lo puedes usar, pero te va a ir saliendo unas alertitas que tu Windows, que tu Word o que tu PowerPoint o que el Access no está activado, porque claro, no lo ha comprado, ¿no? Porque en realidad es un software que se debería comprar. Ya el Word, el Excel pertenecen a Microsoft y uno debería comprarlo, no es gratis. Entonces este activador es un programa que uno lo hace correr y lo que hace es craquearlo, decimos nosotros, ¿no? Es decir, darle un código al programa para que se desactive esa opción de alerta de que no está activado. Simular como si fuera activado. Claro, como es un programa que a un nivel bajo modifica el programa del Office, el antivirus que tengas lo va a bloquear, ¿no? Va a decir que el programa es peligroso. Por eso en el video tutorial te dice desactive momentáneamente su antivirus, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el Panda. Alguien debe tener por ahí algún otro, este debe tenerlo, el, el de seguridad de Windows, que es el escudo. Hay que desactivarlo, ¿no? Uno le da ver opciones de seguridad y desactivarlo. Si tenés tu antivirus, cualquiera, uno lo puede igual desactivar o detener por un momento, ¿no? Aquí dice detener antivirus en mi caso. Lo detengo para poder ejecutar ese programa que es el activador del Office, ¿no? Porque lo va a pensar que es virus el programa, ¿ya? Pero si no, por último, no necesitas activarlo, lo puedes instalar y usarlo nomás. De aquí unos 3 meses, 4 meses, te va a salir unas alertas de que no lo tienes activado tu Office, pero igual lo puedes utilizar. ¿Está claro? Hola, hola. Lo importante es que lo descargue y lo instale. El activador ya es si quieres lo haces, si no, no. No es obligatorio. Igual va a funcionar tu Office sin ningún problema. Ya. ¿Está bien? El activador es para esto. Por ejemplo, a ver, yo voy a abrir el Word. Vamos a abrir el Word. Vamos a ver si en mi Word me sale que está activado mi Office o no. Para el documento en blanco. Por ejemplo, no me sale ninguna alerta, nada, ¿no? Porque yo tengo mi Word activado. A veces aquí sale una letra roja. No sé si a alguien le salió alguna vez, que dice que su Word no está activado. ¿Ya? Eso tiene que fijarse. Pero no, igual te deja usar. No es que no lo puedas usar. ¿Listo? Entonces, cuando instalen el Access, igual lo van a poder usar el activador, ya es opcional. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, eso tienen que hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Ya la anterior semana les había pasado el link, así que no esperen un día antes del examen para recién intentar activarlo. Ya tienen que instalarlo, porque ya hay una tarea incluso que tenían que entregar hoy, y me imagino que alguien ya lo debió hacer, ¿no? ¿Quiénes ya lo han hecho? Ingeniero, buenas noches. Sí. Disculpe, pase que estaba manejando, no podía atender, tomó lista, disculpe. No, todavía. Al final vamos a tomar lista. Ah, ya. Y otra consultita, Inge. Pasa que a mi computadora le cuento que tiene instalado el Access, pero el 2010, y yo quería saber si era necesario que instale el 2019 o con ese sirve. No, pues te sirve. Te sirve. Ah, ya, porque le cuento que yo hice la tarea sin problema con ese Access. Sí, bienísimo. Es por si no Listo, lo Inge, tiene. gracias. Ya, muy bien.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Inge, buenas. Sí. Sí, buenas noches. Oye, yo estoy teniendo problemitas con el Access porque para Mac no había existido el Access. No Ya, había habido la versión de Mac. ya. Entonces estoy consiguiendo una computadora que sea Microsoft. Y eso quería pedirle si por favor podría poner las tareas para el lunes, ya que creo que no todos tenemos instalado el Access para no retrasarnos y perder puntos. Ya, muy bien. Pero no necesariamente Si es necesitas posible. conseguir otra computadora porque podrías instalarte en tu máquina un simulador de Windows, ¿no? Un emulador. No sé si por ahí alguien puedes preguntar. Puedes instalar, es como instalarte una máquina virtual dentro de tu máquina, dentro de tu sistema operativo que es Mac. Puedes instalar un Ajá. Dropbox o algún un virtualizador y ahí instalas Windows y Access y todo, ¿no? Puedes tener Windows y Y las dos sobre eso cosas. corre. Sí, como un programa. Esa es otra Ya, sí voy a alternativa, conseguir los instaladores y todo eso. ¿ya? Pero por favor le pido si podemos hacer eso por esta vez hasta que Claro, todos claro, tengan. claro, se puede, listo. Ya, vamos a hacer eso. ¿Ya? ¿Ya? Por Ok, ejemplo, muchas gracias, ¿están Inge. viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Este es el programita, por Sí. ejemplo, para su compañero que no ha podido, que tiene Mac. En Mac te puedes instalar un virtualizador. Hay IBM Word o este que se llama Dropbox para distintos sistemas operativos. Lo abres y este te permite instalar sistemas operativos como si fueran máquinas virtuales. Ahí te puedes instalar un Windows y sobre ese Windows instalas, o sea, sobre tu sistema operativo principal que es Mac, instalas otros sistemas operativos. Sería la Ujú. alternativa si es que no pudieras conseguir una máquina Ah, con Windows, ¿ya? Alguna persona, algún ya, técnico, por perfecto, ejemplo, Inge. saben hacer eso, saben instalar virtualizadores. Tú puedes decirle, me puedo instalar una máquina virtual con un Windows, qué sé yo, Windows 10 o algo, ¿no? Virtualizado. Entonces, Ajá. cuando necesites, no solamente en esta Ya, materia, de repente en alguna otra materia vas a tener el mismo problema y ahí vas a tener ya un Windows, ¿no? claro. Sí, porque es importante, porque temas de compatibilidad, el mismo Word es medio Sí, complicado, a veces manda y la persona que lo recibe con error, como sí, que el archivo esté corrupto. sí, Entonces es bien complicado. exacto. Eso puedes hacer, ¿ya? Ya, Muy perfecto, bien. Inge. Gracias. Aquí, por ejemplo, ya no, no es el Dropbox, pues no, es el VirtualBox de, a ver, vamos a abrir. Estoy, el VirtualBox, el VirtualBox. Oracle VM VirtualBox. Un programa así podrías descargar. Ya. Bueno, mientras descarga ese, vamos a continuar con nuestro avance. Ya descargó, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una máquina virtual con Linux. Cuando yo necesito Linux, aquí está apagada mi máquina. ¿Está viendo, no? Mi pantalla. Aquí está apagada. Este Sí. es un Linux. Yo lo selecciono y le doy encender máquina y enciende sobre este software, ¿no? Y puedo crear nuevas máquinas. Máquina nueva. Aquí me dice la ruta del instalador del sistema operativo, dónde quiero y qué tipo de máquina quiero. Si quiero un Linux, una Mac, incluso yo podría emular, ¿no? ¿Ya? En tu caso vas a emular al revés. ¿Listo? Bien. Segundo. Segundino.
Listo. Bueno, vamos a cerrar esto. Se llama VirtualBox o VMware, hay otro programa. Bueno, vamos a continuar con nuestro avance. Ayer hemos aprendido entonces a crear las tablitas, ¿no? A crear las tablas y las relaciones. A eso le llamamos prácticamente diseño físico de la base de datos, ¿no? Y aquí tenemos un tipo parcial. Pero antes de entrar a ello, vamos a practicar ahora. Hoy vamos a ver el lenguaje SQL. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje SQL? Es un lenguaje estándar para poder hacer consultas a una base de datos. Es un lenguaje con el cual nosotros podemos escribir ciertas instrucciones para poder decir qué información yo quiero sacar de una determinada base de datos. Existen prácticamente operaciones básicas sobre una tabla, por ejemplo, para insertar registros utilizamos insert, para hacer una modificación de un registro utilizamos update y para poder eliminar un registro usamos delete y para poder sacar información utilizamos select, ¿ya? Insert, update y delete o delete, ¿no? En español. Esas son prácticamente las operaciones más importantes del lenguaje SQL. Insertar lo usamos para insertar registros, que podemos hacerlo manualmente en la tabla o usar el comando. El update es para modificar registros. El delete es para borrar registros. Y el select es para recuperar registros de una o más tablas de una base de datos. Bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestras tablas que habíamos creado ayer. Hemos cargado algunos registros, ¿no? Materiales, entregas. Y podríamos crear consultas, ¿ya? Aquí donde dice crear, vamos a crear ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, asistente de consultas o el diseño de consultas, ¿no? Este es crear una nueva consulta en blanco en la vista de diseño. Después puede usar el cuadro de diálogo. Vamos a usar esto. Entonces, cuando yo elijo una consulta, aquí me dice qué tabla es la que quiero yo seleccionar. Por ejemplo, voy a seleccionar solamente la tabla materiales. Lo agrego. Listo. Y si quiero agregar más tablas, sigo agregando, ¿no? Listo. Con esa tabla. De esa tabla, aquí me salen los campos, ¿no? ¿Qué quiero seleccionar de esa tabla? Por ejemplo, quiero seleccionar el código de la tabla materiales, ¿ya? Y luego quiero seleccionar el nombre de la tabla materiales. Nada más. El código y el nombre. Esos dos campos quiero seleccionar de la tabla materiales. Si ya tengo prácticamente lo que yo quiero seleccionar, vamos a darle acá que dice ejecutar. Realiza las acciones específicas en una consulta. Si le doy ejecutar, me sacó estos datos. Lo ven acá que dice consulta 1 y me está mostrando el código del material y el nombre. No me está mostrando los otros campos porque he hecho una consulta. ¿Se entiende? Hola, hola. Una consulta de tipo select para seleccionar información, ¿no? Voy a cerrarlo esto o puedo darle nuevamente ver aquí. Ver, vista, hoja de datos, vista SQL o vista de diseño. Cuando estamos en vista de diseño entramos aquí. Pero cuando estamos en vista del lenguaje SQL, en realidad lo que hemos hecho manualmente con el mouse, él nos ha generado esta consulta de acá. Que yo lo voy a copiar y lo voy a ir colocando aquí, ¿ya? Consultas del tipo select es lo que estaríamos haciendo, ¿no?
Eso es. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir seleccionar de la tabla materiales el campo CODMAT, coma. De la tabla materiales el campo nombre. ¿Ya? Estos dos. Eso es lo que quiero seleccionar. Y luego digo from, ¿de qué tabla? De la tabla materiales. Si yo no pongo aquí el from materiales, entonces aquí no me reconocería por más que yo ponga la tabla. En el from se coloca de qué tablas quiero seleccionar. Y aquí coloco el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Nombre de la tabla, nombre de la columna. ¿Listo? Si yo quiero seleccionar otro campo más, aquí yo podría decir coma. De la tabla materiales, quiero seleccionar el campo precio, por ejemplo. ¿O qué se llama? En nuestra tabla materiales, ¿qué se llama? Precio, ¿no? ¿Ok? Entonces, le puedo decir así, ¿no? Y esto yo lo podría ejecutar y va a funcionar. A ver, aquí lo voy a modificar directamente. Entonces, select materiales CODMAT, materiales.nombre. ¿Qué le aumento acá? ¿Qué le aumento? Materiales.precio. Por ejemplo, si le aumento eso y le doy ejecutar, vista de diseño, es como si hubiera aumentado aquí nomás precio, ¿no? Y a ver, aquí le vamos a dar vista hoja de datos, es como si se ejecutara y ya está el precio. ¿Bien? Entonces estoy seleccionando código del material, el nombre del material y el precio. Esa es una alternativa. Podemos usar la otra opción, ¿ya? Y esto yo lo puedo guardar. Esta consulta 1 lo puedo guardar. Aquí tenemos opciones, ¿no? Porque hemos entrado en crear, consulta 1. Aquí le voy a decir guardar. Nombre, consulta, guión bajo, le voy a poner lista de materiales. Acepto y se guarda aquí como una consulta. Voy a cerrar. Listo. Voy a crear, a ver, una consulta de todos los proyectos. Quiero hacer una consulta de los proyectos que solamente me muestre el código del proyecto y el monto de ejecución. O el nombre y el monto, nada más. Nombre y el monto. Entonces creamos una consulta, ¿no es cierto? ¿Dónde nos vamos? A crear y elijo consulta. Asistente para consulta o diseño de consulta. Cualquiera de los dos. Si usted elige un asistente, es como un programa que le va guiando paso a paso cómo generar una consulta. Asistente para consultas sencillas. Ok, aceptar. Lo vamos a hacer con el asistente. Aquí me dice qué campos desea incluir en la consulta, ¿no? Voy a elegir, elijo la tabla incluso. ¿Qué tabla quiero? Ya voy a elegir de la tabla proyecto. ¿Y qué campos de esa tabla? Solamente quiero el nombre y el monto, esos dos. Siguiente paso. ¿Desea una consulta de detalle o resumen? Detalle, muestra cada campo de cada registro. Eso es lo que quiero. Muy bien. ¿Qué título desea asignar a la consulta? Incluso yo puedo ponerle un título, ¿no? Vamos a ponerle lista de proyectos. Luego, ¿desea abrir la consulta o modificar el diseño de la consulta? Abrir la consulta para ver la información o modificar el diseño de consulta. Cualquiera de los dos. Le voy a decir modificar y le doy finalizar. Entonces, en base a los pasos que él nos ha estado preguntando, él hace por nosotros la consulta. Está seleccionando el nombre del proyecto y el monto del proyecto, ¿no? Y aquí está la consulta. Quiero ejecutar para ver los datos, lo ejecuto. Y aquí está, ¿no? Me está mostrando el nombre y el monto. Y se llama lista de proyectos. Ese es el título que le ha puesto acá. Y esto prácticamente ya está guardado, ¿no? Puedo darle vista a ver, vista diseño o vista SQL.
Si le damos vista SQL, lo que hizo fue select de la tabla proyecto, el nombre de la tabla proyecto, el monto, from proyecto. Nada más. Esta sería nuestra segunda consulta del tipo select. ¿Se entiende hasta ahí? Ya tenemos dos consultas, ¿no? Esto lo puedo cerrar. Y aquí están las consultas. En cualquier momento, voy a cerrar todo esto. En cualquier momento nosotros podemos recuperar esas consultas. Lista de materiales me va a salir. No es la tabla. Esta es un comando que consulta la tabla. La tabla es la que almacena los datos. La consulta es solamente instrucciones que recuperan información en base a ese lenguaje de esas tablas. Bien, a ver, ¿alguna pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Esa es prácticamente las consultas de tipo select, porque para insertar registros en Access basta con abrir simplemente la tabla y empezar a insertar registros, ¿no? Directamente se inserta. Ahora vamos a insertar un material más aquí. Le vamos a poner, por ejemplo, pintura coral azul de 10 litros. Y esto cuesta 160. Ah, no, este es el stock, ¿no? El stock tenemos 20 baldes. Su unidad de medida serían unidad de 10 litros. Y el precio 140. Listo, ¿no? Así vamos insertando registros aquí. No hay problema, ¿ya? No, esto ya estoy haciendo un insert aquí, ¿no? Como también podríamos modificar, por ejemplo, qué sé yo, aquí dice pintura subvinil mate color blanco. Enter y ya está actualizado, ¿no? Automáticamente. Estoy haciendo un update o un insert. Esas operaciones se hacen directamente acá. Pero podríamos, a ver, vamos a irnos a una nueva consulta. Voy a crear. Voy a decir diseño de consultas. ¿Ya? Consulta, lista de materiales o lista de proyectos son las que ya tengo. Puedo ir creando algunas o seleccionar simplemente la tabla, ¿no? Voy a hacer una consulta, por ejemplo, para la tabla materiales. Lo agregamos. Bien, entonces aquí cuando yo ya elijo una tabla, automáticamente aquí salen los campos para poder seleccionar información de esa consulta, ¿ya? Podemos insertar algunos elementos. Vamos a darle aquí nosotros en la vista. Fíjense que cuando tenemos una consulta, puedo darle vista hoja de datos, vista SQL o vista diseño. En este caso vamos a practicar el vista SQL. Entonces, podríamos hacer aquí en vez de decir select, se está viendo, ¿no? Voy a decir update de la tabla materiales y voy a decir set, por ejemplo, precio igual a precio por 1.1.
Y si yo hago eso, esto lo voy a borrar, y la ejecuto la consulta, confirma que desea actualizar estos registros. Sí. Entonces, revisemos a ver la tabla materiales. Ya, aquí está su precio. Vamos a ver, consulta 1. Lo vamos a guardar con el nombre de precio. Se guardó. Ya, si lo ejecuto esto, se ha hecho un update y me está dando como que nuevos precios, ¿no? Veamos, a ver, materiales. Este era 154 y este es el código del material. Vamos a darle vista a SQL. Update, materiales, set precio. Se ha puesto como nuevos campos, ¿no? Para hacer la actualización de datos, pues normalmente conviene más hacerlo de manera manual, ¿ya? Pero para hacer consultas de tipo select es prácticamente la parte más importante del lenguaje SQL. Bien. A ver, vamos a ir haciendo un poquito más, ¿para qué nos utilizamos normalmente el select? Si yo tengo, por ejemplo, en mi campo, en mi tabla proyecto, aquí tengo el departamento, no tiene ninguna relación, ¿no? A ver, vámonos con entrega. Aquí tengo el código del proyecto. Si yo le doy en esta tabla ver diseño, entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a código del proyecto. Y aquí en el código del proyecto tiene, por ejemplo, general los campos para poder, a ver, pregunto, ¿el código del proyecto es llave primaria o llave foránea de esta tabla? Foránea. Foránea. Eso quiere decir que para registrar una entrega, el código del proyecto ya tiene que existir, ¿verdad? Sí. Porque si no, no registraría por un tema de integridad referencial. Bien, entonces, lo que podemos configurar aquí es hacer búsqueda, ¿no? Para este campo que está seleccionado, yo puedo decir búsqueda. Y aquí dice mostrar control, va a mostrar un cuadro de texto, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? O un cuadro de lista o un cuadro combinado. Yo le voy a elegir un cuadro combinado. Si es un cuadro combinado, me dice tipo de origen de la fila, de dónde va a sacar información. Puede ser que la información lo saque de una tabla o de una consulta, ¿no? De una tabla o de una consulta. Yo le voy a decir tabla consulta. Y aquí viene origen de la fila. Ahí elijo que quiero de una tabla, de una consulta. Y donde dice origen de la fila, aquí fíjense que me muestra las tablas que tengo y también las consultas que ya he guardado, ¿no? Proyectos, materiales, lista de proyectos, es una consulta. Entonces yo le puedo decir que me dé de una de estas consultas o directamente de una tabla. Nosotros hemos hecho, a ver, consulta lista de materiales, lista de proyectos. Pero esta lista de proyectos no la hicimos bien, ¿no ven? Entonces voy a hacerme una consultita para poderla utilizar como búsqueda en la tabla y así sea más fácil su manipulación. Entonces voy a irme aquí a consultas, crear diseño de consultas, voy a decir proyecto, agregar. Lo cierro y ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar el código del proyecto
y voy a seleccionar el nombre del proyecto. Listo. Esos dos, código y nombre del proyecto. Nada más. Para poder utilizarlo en la búsqueda. ¿Ya? Y este lo voy a guardar con el nombre de consulta proyectos. ¿Sí? ¿Listo? Aceptar. Ahí tengo una consulta. ¿Qué hace esa consulta proyectos? Si yo lo ejecuto, me da una lista de todos los proyectos. Tiene código y tiene nombre. ¿Ya? Esta consulta lo voy a utilizar para modificar mi tabla de entregas. Esta es la tabla de entregas, ¿no? Y voy a decir el código del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para que se entienda un poquito. De repente alguien no me está entendiendo. Voy a cerrarlo esto. ¿No? Miren. Lo que quiero hacer es esto. Que cuando nosotros hacemos una nueva entrega, voy a decir, a ver, voy a entregar, va a haber una entrega para este es proyecto, ¿no? Sí, esto es proyecto, entregas, quiero. Voy a hacer una nueva entrega hoy día que es 22 de julio del 2021 a las 20:30. Voy a registrar una entrega. ¿Para qué proyecto? Y aquí está el problema. Yo tengo que saber el código del proyecto, ¿no? Si escribo 5, me dice, no, ese código no existe. Tengo que inventarme el código del proyecto, pero sería mucho mejor si es que aquí aparecería un cuadrito para poder hacer clic y seleccionar el proyecto, ¿verdad? Hola. Sí. Eso es lo que quiero configurar, que ya no sea una cajita así muerta donde tenga que yo escribir el código del proyecto, sino que me permita seleccionar para qué proyecto, ¿ya? ¿Y cómo hago para que me permita seleccionar aquí en la tabla de entregas? Es ahí donde le voy a decir vista diseño. Esto no me va a dejar. Voy a tener que poner uno para que me acepte. Voy a cerrar y lo voy a abrir entregas en vista de diseño. Entonces voy a decirle vista de diseño. Aquí está. Y el código del proyecto, búsqueda. Aquí, ¿no? Por defecto, fíjense, es un cuadro de texto nomás lo que aparece. Y yo aquí le voy a decir, no, no quiero ya un cuadro de texto, quiero un cuadro combinado. ¿Ya? El cuadro combinado es así como es, ¿no? Y me dice cuál es el origen, de dónde vamos a sacar la información para ese campo. Yo le voy a decir que saque de una consulta. ¿Ya? Origen de la fila. Entonces, ¿qué consulta es la que me dice acá? Y aquí le voy a decir de la consulta proyectos, que es la que hemos creado hace un momento. Ok. Columna dependiente. ¿Cuál es la columna que se relaciona cuando él seleccione con este campo? La 1, porque en la 1 está el código. Número de columnas que voy a mostrar, le voy a decir 2. ¿Ya? Encabezado de la columna, sí. Aquí yo puedo poner el ancho de las columnas o simplemente dejarlo ahí. Esto es lo más importante. Poner cuál es la columna dependiente, cuántas columnas son los que tienen en esta consulta y el encabezado de la consulta si se va a mostrar o no se va a mostrar. Listo, ya está. Entonces simplemente guardamos los cambios que hemos hecho. Ahora cierro esto. Y veamos ahora qué pasa con la entrega, ¿no? Voy a registrar una nueva entrega, 22/07 del 2021, es la hora aquí, fecha y hora, a las 20:35, ¿ok? Y donde dice proyecto aparece ahora este cuadrito, ¿lo ven? Ya no tengo que inventarme, ¿no? Tengo solamente dos proyectos. Esta entrega es para el proyecto 1 o para el proyecto 2, que son estos anchos de columna de acá. Para ese proyecto. Entonces, elijo. ¿Cuál es la columna dependiente? Cuando yo elijo, ¿qué es lo que aparece aquí? ¿El código o el nombre? El código, porque en esta columna, pues es el nombre. El código, ¿no? Entonces, elijo 2 es el código. O elijo el 1. ¿Se entiende? Hello. Más o menos, sí. ¿Por qué?
En que a simple vista se ve, pero otra cosa es que lo hagamos. Puede descargar la aplicación. Muy bien. Otra cosa es hacerlo, ¿no? Sí, Ya. Pero se entiende la ventaja de las consultas Select, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para poder relacionar, crear un origen de datos y poderlo relacionar con otro elemento. Por ejemplo, aquí me dice proyecto. El proyecto es para un departamento, ¿no? Donde yo tengo que escribir aquí un departamento. Entonces podríamos también darle ver vista de diseño. Porque está en una fila en blanco, no me deja escape para que no quede eso. Y le puedo dar recién ver vista de diseño. Dice un objeto dependiente está abierto o bien otro usuario abierto. ¿Desea abrir la tabla en modo de solo lectura? Le voy a decir no. A veces cuando tenemos varias tablas abiertas se van confundiendo. Por eso a veces es bueno cerrar, guardar y solamente abrir lo que vamos a trabajar en un determinado momento. Vamos a ir cerrando todo esto. Bien. Ahora voy a abrir, por ejemplo, el proyecto. Aquí está. Le voy a dar ver vista de diseño. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, departamento es texto corto, pero si yo me voy aquí donde dice, por ejemplo, búsqueda, cuadro de texto es lo que aparece, que también podría escribir un cuadro combinado, ¿no? Origen de la fila, ¿de dónde voy a sacar la información? Consulta, aquí he elegido tipo de origen, tabla consulta, o puede ser lista de valores o lista de campos. Si yo elijo lista de valores, entonces aquí donde dice origen de la fila, nosotros podríamos poner, por ejemplo, a ver, así como Santa Cruz, eh, a ver, filas. Permitir edicionar en la lista, le voy a decir que sí. Ahí. Mostrar solo valores del origen de la fila, sí. Permitir ediciones de lista de valores, sí. Permitir varios valores, no. Limitar la lista, si la lista es limitada. Ancho, filas en la lista. Máxima fila, ¿no? Ancho de la columna, podemos definir encabezado de la columna, número de columnas, número de pendientes, la 1. Entonces solamente va a ser 1. Por ejemplo, le voy a poner ahí Santa Cruz. ¿Qué sucede en ese caso? Ahora cerramos y voy a abrir proyecto. Entonces vamos a crear construcción de hospital. ¿En qué departamento? Entonces aquí dice Santa Cruz, ¿no? Como también puedo crear más de una vez. Cochabamba o Santa Cruz, pero vamos a poner así, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí. Aceptar. Entonces, ahí elegimos ya, ¿no? Esta construcción del hospital de primer nivel es en Cochabamba. Listo. Ok. El monto, 250.000. ¿Se entiende? He elegido que el origen va a ser una lista de valores. Entonces ya se hace mucho más fácil para el usuario, ¿no? Hay un nuevo proyecto que es una carretera o carretera tramo Santa Cruz Guarda, porque este es para una constructora, ¿no? Ok, esto es en Santa Cruz.
y está el presupuesto de ese proyecto son 300.000. Listo. ¿Es más fácil para el usuario o no? Haber creado ese origen como lista de valores. Sí, ahí se identifica. Se identifica mucho mejor, ¿no? Y ahora aquí en entregas, viene alguien a pedirme más material. Ok, hoy es 22 de julio del 2021. Son las 20:55, le digo. ¿Para qué proyecto es? Y elijo, ¿no? El código del proyecto. Bien, ya tengo más proyectos aquí, ¿no? Ah, es para el proyecto carretera. Ok, lo elijo. Aquí yo puedo elegir estos anchos de columnas. A ver, vamos a modificar para que salga un poquito más el ancho de la columna. En entregas, le voy a dar vista de diseño. Búsqueda, aquí estamos, ¿no? Ah, no, es el código del proyecto. Búsqueda. Ancho de columnas. Le voy a decir que sea, por ejemplo, 200 píxeles. ¿Qué pasa si yo le pongo el ancho de las columnas 200? Debe estar, en este caso, en mi unidad de medida, comprendido entre 0 y 55.87 centímetros o 22 pulgadas para cada columna de una lista o cuadro combinado. Si hay más de una columna, separe los números con punto y coma o con el carácter separador de lista. Los caracteres separadores de lista están definidos en la sección configuración regional del panel de control de Windows. Allá. Entonces, en este caso están en centímetros, le vamos a ver, no están en píxeles, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir 10 centímetros el ancho de las columnas. Si pongo eso, guardo y guardo esto y lo cierro. ¿Ya? Ahora abrimos entregas, código del proyecto. Bueno, solo me mostró una columna y el otro no me lo está mostrando, ¿no? Entonces vamos a modificar nuevamente. Vista de diseño, búsquedas, perdón, código del proyecto, número de columnas 2, filas 16, ancho de las columnas 10 centímetros. Pero le vamos a poner punto y coma. Una es de 16, la otra columna que sea de 15. O sí, de 15 centímetros, ¿no? Tiene que estar separado por punto y coma o por el carácter separador de lista de la configuración regional de cada máquina. En mi máquina es punto y coma, en alguna otra máquina podría ser coma o en algún otro símbolo. Voy a ver si en mi máquina me acepta el punto y coma, ¿ya? Si no, vamos a revisar en la configuración regional. Guardamos y cerramos. Ahora entregas, me voy aquí a proyecto. Ah, ya. Ahí está bien. Lo que pasa es que aparece este scroll, ¿no? Y el ancho de la columna es por esto en realidad. Es muy grande, ¿no? Muy grande el 10. El 10 para el 1. Vamos a modificar. Vamos a buscarle un... para este. A ver, vamos a ponerle en centímetros. Para el código basta que sea 2 centímetros, ¿no? Y para el nombre que sea 5, 10 centímetros. Ancho de la lista es automático, aunque también yo podría colocar que el ancho de la lista sea 15 centímetros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, código del proyecto. Ahora sí. ¿Se ve mucho mejor?
Hola. Jóvenes. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, ingeniero. ¿Por qué tan Sí, ingeniero. calladitos? ¿Por qué tan calladitos? ¿Qué pasó? Estamos concentrados. Ya, muy bien. Entonces ya quedó mejor, ¿no? Ya. A ver, vamos a... Bueno, y el otro era, al que habíamos configurado era para proyecto también, ¿no? Para esto de acá. A ver, revisemos, démosle vista diseño. Y ahí, para el departamento habíamos puesto búsqueda, aquí. Y aquí están por separados por punto y coma, ¿no? Cada uno de los departamentos. Columna dependiente es la 1, número de columnas 1, encabezado de la columna, bueno, no es necesario. Aquí está el ancho de la columna, ¿no? Podríamos elegir también si quiero que sean 5 centímetros o 10 centímetros aquí, ¿no? No me permite. En este caso creo que no permite. Solo el ancho de la lista que va a ser automático. Bien. Ok. A ver, ¿para cuál más podríamos configurar? A ver, ustedes me dicen, ¿para este qué podría configurar? Por ejemplo, este es detalle de la entrega. ¿Qué estoy entregando? ¿En qué cantidad? Estoy entregando 10. ¿10 qué? Materiales. ¿Cuál es el código del material? ¿No sería mejor que aquí haya un campito para elegir el material? Y para decir para qué entrega es. En vez de que yo tenga que adivinar aquí el material. Para el detalle de la entrega. Sí, ¿verdad? ¿Cómo Sí. podríamos hacer? A ver, yo voy a cerrar todo y alguien me va a decir los pasos que tengo que hacer. ¿Ya? Voy a cerrar todo esto. Cerrar. Cerrar. A ver, vamos a elegir un voluntario. A ver, Rebeca. ¿Me escucha, Rebeca? No, no me escucha. Sí, Lisa, lo escucho. Ya. A ver, Rebeca y sus compañeros también, si nos pueden ayudar, ¿ya? Estoy ahí, ustedes me dicen dónde hago clic. ¿Qué quiero hacer? Que aquí en detalle de entrega pueda elegir el código del material y que me salgan los materiales, ¿no? Cuando haga clic con un combito. ¿Qué hago? ¿Dónde hago clic? Rebeca. En crear. Ya, crear. ¿Qué vamos a crear? Estamos yendo bien, ¿no? Lo que su compañera quiere hacer es que voy a necesitar una consulta que me dé todos los materiales, ¿no? Para poder usar esa consulta en la tabla, ¿no es cierto? Sí. Eso, muy bien. ¿Qué voy a crear entonces? Una consulta. Muy bien. ¿Diseño o asistente? Diseño Diseño, muy bien. ¿Listo? ¿Cuál tabla? de materiales. De materiales. Muy bien. Lo cierro. Ahora, Ahora, código y nombre sería, ¿no? muy bien, correcto. De aquí elijo el código del material y aquí elijo el nombre. Perfecto. Luego, lo guardo nomás, ¿no? La Sí, consulta. Guardar. la consulta. Le pongo un nombre para después que me pueda. Le voy a poner aquí consulta, guión bajo, materiales. Listo. Aceptar. Listo, ¿no? Ya apareció aquí mi consulta materiales. Este con mayúscula, ¿no? Este es listo. Cierro esto. Y ahora
Ahora sí va a materiales. Ahora, muy bien, me voy a materiales o a detalles de entrega. Detalles de entrega. Detalles de entrega. Muy bien. Lo abro, pero le doy ver en qué modo. ¿Vista hoja de datos o vista diseño? Ay, Porque esta es ay, la eso hoja ya de, no sé. esta es la hoja de datos, ¿no? A ver los demás. ¿Qué le doy acá? Quiero modificar algo. ¿Dónde se modifica? ¿En vista ¿Vista de diseño? diseño? Eso, siempre es en vista de diseño para hacerle cambios, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál voy a modificar? El código del material, ¿verdad? Ujú. ¿Ahí qué hago? Aquí, ¿no? Aquí. General Ah, y búsqueda. búsqueda. Por defecto es cuadro de texto. ¿A qué le cambio aquí? ¿Cuadro de lista? ¿O Cuadro combinado? combinado. Ese es el cuadro combinado, es esta pestañita que cuando le hago clic aparece. ¿Ya? Ahora, tipo origen de la lista está bien tabla consulta, ¿no? Sí. Ya. Y origen de la fila, ¿de dónde voy a sacar los datos? ¿Qué elijo aquí? ¿Cuál consulta es la que me va a servir de origen de datos? De materiales. Consulta materiales. Muy bien. ¿Cuál es la columna dependiente, la que tiene que aparecer aquí para registrarse? La 1, ¿no? Porque ¿cuántas columnas tiene esta consulta? 2 tiene, ¿no? La primera es el código, por eso que aquí dice 1. Ahora, ¿cuántas columnas voy a mostrar yo en la consulta? ¿Una o dos? 2, ¿verdad? Quiero mostrar los encabezados de las columnas, sería mejor que sí, ¿no es cierto? Para que aparezcan los títulos. Y el ancho de las columnas, ¿no? El ancho de las columnas separado por punto y coma, ¿no? La primera le vamos a poner de 2 centímetros, punto y coma, y la segunda que sea de 10 centímetros, que es el nombre del material, ¿no? ¿Cuántas filas van a aparecer en la lista por defecto? 16. El ancho de la lista es automático, pero también lo podría quitar y decirle si aquí es 10 y esto es 2, que sea 12 centímetros, ¿no? O le puedo poner de 14 más o menos. Listo. Permitir varios valores, no. Permitir ediciones, no. Formulario de edición, no. Mostrar solo valores, no. Eso nomás es lo importante, ¿no? ¿Cuál es la columna dependiente? ¿Cuántas columnas? Encabezado y los anchos, ¿no? Este 14 y este de aquí. Bien, ya estuvo. Ahora lo guardo esto. Guardo esos cambios que hice. Lo cierro. Y ahora veamos. Entonces, código del material, elijo y sale así. Alguien me dice, a ver, deme un cemento Warnes. Muy bien. Listo, cemento Warnes. ¿Se entiende? O deme pintura, ¿no? Para el código de entrega 2. Y los códigos de entrega ya están aquí creados, ¿no? Sería lo mismo también hacerle para aquí, ¿verdad? Para que aquí aparezcan las entregas, ¿no? Como están aquí. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces, en las entregas vamos a elegir una consulta que me salga el código de la entrega, la fecha y la hora para que lo vayamos a elegir. Estos 3 campos que salen. Entonces tendría que hacerme una consulta, ¿no? A ver, otra persona que me ayude para hacer eso. ¿Se entiende lo que quiero hacer, no? Que aquí en el detalle de la entrega ya hicimos con su compañera. Ahora alguien que me quiera ayudar para hacer que cuando haga clic aquí me salga la lista de entregas. Código, fecha y hora. A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntario?
Elijo al azar. A ver, Josué. No hay Josué. Leslie. No hay Leslie. Presente. Leslie no quiere hablar, ¿no? ¿Me ayuda Leslie? ¿Ya? Igual sus compañeros, si no, lo van guiando. Dígame dónde hago clic entonces. ¿Qué hago primero? Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar. ¿Qué hago primero? Se crea la... No es una fe. La consulta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Crear diseño de consulta. ¿Qué tabla voy a elegir? No se ve bien. Se ve chiquito. No puedo leer. Ahí. ¿Cuál? El primero dice detalle de entrega. Ajá, y el otro dice entregas, materiales y proyectos. Yo quiero buscar las entregas, ¿no? Porque en realidad lo vamos a usar aquí en el detalle para decir de qué entrega es ese producto, ¿no? Entonces, nuestra consulta tendría que ser de Entregas. entregas. Muy bien, selecciono entregas, aceptar. ¿Ok? Ahí está. Ahora, de aquí, ¿qué campo voy a utilizar, no? Primero siempre tiene que ser el código. Listo. El segundo ya puede ser todo lo que yo quiera, ¿no? Vamos a poner la fecha, la hora y el código del proyecto, que se entiende. 1, 2, 3, 4 campos son. Muy bien, listo. Esto lo voy a guardar. Lo guardamos, ¿no? Aquí, clic derecho, lo voy a guardar con el nombre de consulta-entregas. Listo, lo guardo. Y ya este me va a servir de origen para el detalle de entregas, ¿no? Esta consulta lo voy a cerrar. Ahora abro detalle de entregas en vista de diseño. O puedo abrirlo y luego aquí en ver, vista de diseño, ¿no? Este ya estaba. Ahora, ¿qué nos faltaba hacer? El código de entrega. ¿Dónde me voy aquí? General, búsqueda. ¿Dónde? Ahí, ¿no? En búsqueda, ¿ya? Y modifico. Este que dice mostrar control cuadro de texto, le voy a decir, no quiero cuadro de texto, quiero un cuadro combinado. ¿Cuál es el origen de las filas? Es tabla consulta. Origen de la fila, ¿de dónde voy a sacar? Y aquí busco la consulta que hemos hecho. Consulta de entregas. Esta, ¿no? Listo. Sí. Columna dependiente siempre es la 1. ¿Cuántas columnas voy a mostrar? Tengo el código, la fecha, la hora y el proyecto. Son 4 en total, ¿no? 4. Encabezado, sí. Ancho de las columnas. El primer código que sean 2 centímetros. El otro, ¿qué fecha? Que sean 3 centímetros. La hora, que sean 3 centímetros. Y el código del proyecto, que sean 2. En total, si sumo, tengo 6, 10, ¿no? Entonces, el ancho de toda mi lista puede ser 12 centímetros, ¿no? Que no sea automático. ¿Sí? Un poquito más grande. Listo, ya está. Lo guardo. Lo cierro. Y a ver, lo abrimos ahora. Entonces, cuando alguien venga a pedir material, digo, ¿cuántos quiere? Quiero 5, ok. ¿Cuál es el material que quiere? Pintura subvinil, ¿no? Muy bien. ¿Para qué entrega? Ah, para la entrega de hoy, ¿no? La que hicimos recién del proyecto 2, correcto. ¿Mucho mejor? No sé por qué cuando usted lo hace se ve tan fácil a la hora de hacer la tarea, como que se nos olvida de dónde se hace. No, pero ahí tiene el video, ¿no? Por eso queda grabadito. Sí, sí. Vuelvan a revisar y hacer paso a paso. ¿Ya? Sí. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. No quiero abrumarlos más con varias cosas. Vamos de a poco. Entonces, vuélvanlo a revisar el video. Pero lo primero que tienen que hacer es instalar el Access, ¿no? Porque si no tienen el Access instalado, por más que miremos 1000 veces el video,
no lo vamos a aprender. ¿Listo? Ya. Eso sería todo, jóvenes. Ya. Bien, si alguien tiene alguna consulta, pregunte. ¿Nos va a dar más tiempo para presentar las tareas? Sí, ¿no, sí, Inge? la voy a habilitar la tarea. Hoy es jueves para hasta el día lunes, ¿ya? Sí, mejor Hasta el día porque... lunes. Todas las tareas. Esta tarea, ¿cuál es la tarea de hoy, no? La tarea de hoy sería hacer las mismas prácticas que estamos haciendo en la clase, las mismas consultas. Ya. Sobre todo las que hemos Ah, relacionado los campos de las tablas, ¿no? Para que me aparezca el cuadro combinado, ¿ya? ya. Eso Inge, sería. le quería preguntar sobre el proyecto. ¿El formato lo envió al grupo, no? ¿O No, el formato del proyecto? no. Todavía el proyecto en realidad va a ser así como hemos hecho en el examen y como estamos haciendo ahora en Access, ¿no? Yo les voy a O dar un sea, caso de estudio y usted para ese caso de estudio tiene que tratar de sacar las tablas, ya. crear su mapeo, su diagrama entidad-relación y crear las tablas en Access, hacer consultas, así como estamos haciendo, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo tiene que aplicar a su proyecto. Como un práctico, Liz. Exactamente, pero ya completo, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Eso ¿Ya? es individual? Lo pueden hacer individual, de a Duque o de a 3 máximo, ¿ya? Ya. Entonces usted reparte los casos nomás, ¿no? Yo Ya reparto los nosotros. casos nomás. Y eso va a ser más o menos unos 3 días antes de que termine el módulo, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Listo? Ya. Bueno, Ya. nos vemos entonces. Ya. Ya Hasta saben luego. cuál es la tarea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la Sí. tarea? Hacer lo mismo que hicimos durante clase. O sea, como práctica. Sí. Realizar las consultas de la clase relacionando todos los campos que son llaves foráneas, ¿no? Porque, ¿cuáles son las que se relacionan? Los que son llaves foráneas, ¿no? Para que busque automáticamente un campo como una lista desplegable, ¿no? Bien, eso sería, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Ya. Listo, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Mañana. Bien, Inge. Hasta luego.